Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Yo soy Mávila Huertas y esto es 2018. En cualquier momento vamos a entrar en directo desde la Clínica Centenario, donde se encuentra internado el expresidente Alberto Fujimori. Hubo rumores durante todo el día que posiblemente sería dado de alta el día de hoy o el día de mañana. En cualquier caso, se ha registrado movimiento en la clínica y tenemos dos reporteros que están cubriendo la llegada, por ejemplo, de su hijo menor, Kenji Fujimori, a esa clínica. Así que vamos a entrar en vivo en cualquier momento con eso. Mientras tanto, les contamos que está con nosotros uno de los pocos ministros que ha hablado en medio de esta crisis y recomposición del gabinete. Está José Manuel Hernández, ministro de Agricultura y Riego. Bienvenido. Le agradezco que haya estado Muy con buenas nosotros. noches, Mávila, y por tu intermedio a todos los televidentes. Ahora, todavía no tenemos información clara sobre cuándo estaría integrado, ya conformado este nuevo gabinete, el Gabinete de la Reconciliación, como lo ha llamado el presidente Pedro Pablo Kuczynski. ¿Qué está sucediendo al interior del Ejecutivo? Bueno, al interior, desde el punto de vista del trabajo, todos los ministros venimos desarrollando nuestras actividades normales. Yo estoy saliendo al campo, el día 2, mientras la mayor parte de Lima descansaba todavía, yo estaba visitando Carapongo, la zona de Huaycoloro y todo lo que estábamos haciendo en el río Rímac en términos de limpieza y descolmatación. Seguimos trabajando en eso y el presidente, por su lado, está con la Premier haciendo los ajustes que consideren necesarios para establecer un gabinete de consenso, sobre todo, ¿no? Y que lleve adelante las propuestas de gobierno. ¿Les han explicado el presidente o la presidenta del Consejo de Ministros en qué consistirían esos cambios? Bueno, eso todavía nosotros no lo sabemos. Usted sabe que los ministros somos designados por ellos. Sin embargo, se habla de un número que puede ser 4 a 6 ministros que se cambiarían. Y esto probablemente martes o miércoles ya esté resuelto, porque el presidente ha señalado que la próxima semana está ya este tema resuelto. Los criterios que se aplicarían para la selección de nuevos ministros, porque por un lado hay varios ministros que han renunciado. Está el ministro del Solar, Basombrío, sí, el señor Nieto, también está confirmada la información de que renunció. Ahí tiene 3 ministerios por cubrir, pero usted me dice 5 o 6, es decir, podrían haber más cambios. Sí, bueno, eso es lo que de manera coloquial el presidente nos ha mencionado, pero lo importante es que todos los ministros, y en mi caso particular también he presentado y he puesto mi cargo a disposición para que el presidente tome la mejor decisión que le sea posible, en la medida que necesitamos un gabinete de consenso, un gabinete que nos dé tranquilidad, un gabinete, como él lo ha llamado, de reconciliación e ir para adelante con los programas de gobierno y sobre todo con los proyectos que se requieren para que la sociedad peruana mejore. Esa es la idea fundamental. Y parece que esos son objetivos que no se pueden cumplir con el gabinete actual. En la medida de lo posible hay que reforzar algunas áreas, me imagino. El presidente ya estará decidiendo si tiene que reforzar en el área de agricultura, me lo dirá probablemente mañana o pasado. Pero estamos hablando de criterios políticos. Sí. Cuando él habla de reconciliación se refiere a un tema político y desde todas las tiendas le han dicho que definitivamente necesita operadores. Se habló de un gabinete de ancha base, por ejemplo, de incorporar personas de otros partidos políticos. Hoy, por cierto, un comunicado de Fuerza Popular ha señalado o ha invocado, dice, renovar nuestro compromiso con el país respecto a la lucha contra la corrupción. Exhortamos a los representantes de nuestro partido a declinar cualquier invitación a formar parte del Poder Ejecutivo, a efectos de cumplir con el encargo que nos dio la población. Eso es un comunicado de hoy, de Fuerza Popular. El Comité Ejecutivo Nacional del partido ha emitido este documento y donde además se renueva la confianza al señor Pierre Figari y a la señora Ana Vega por el trabajo que realizan como asesores de nuestra organización política. Teníamos entendido que Kenji Fujimori había pedido el retiro de estos 2 asesores de su hermana para poder limar asperezas con la otra, el otro lado del fujimorismo. Pero yo me refería a cuando se habla al interior del gabinete, el presidente dice, bueno, voy a tener que cambiarlos, voy a tener que hacer un cambio, un giro que vaya por el bien de la gobernabilidad. ¿Va a tener que sacrificar ministros por incorporar políticos? Bueno, eso es lo que él y la Premier están trabajando, ¿no? Y en función de las necesidades de aquí para adelante, ellos establecen los perfiles y ven cuáles de los ministros podemos ser sustituidos por una opción que lleve a un mejor consenso o mayor consenso con la población y con las fuerzas políticas. Es evidente que algunos de los partidos
no desean participar en el gabinete, lo han manifestado. Yo he escuchado algunos pronunciamientos, algunos comentarios de congresistas que son parte de bancadas y que ellos han manifestado que no van a participar. Ojalá que Pero existe haya la un suficiente disposición consenso, ¿no? del Ejecutivo de convocar a representantes de La otras idea del fuerzas presidente políticas. siempre ha sido convocar, por eso él ha señalado que él prefiere tener un gabinete de aquí para adelante que le ha denominado de reconciliación, donde todos podamos participar, donde todos veamos el futuro, ¿no? País, no veamos otras cosas, sino que veamos al país, que veamos las soluciones de los problemas como nuestro enfoque hacia adelante. Y en ese caso necesitamos tener los mayores consensos, la mayor capacidad de concertación que sea posible con las distintas fuerzas políticas. Evidentemente, no podemos, el presidente no puede obligar a las fuerzas políticas que participen. Me imagino que él estará haciendo las convocatorias y tomará la decisión en su momento. Ahora, se especuló mucho todo este trámite y toda esta, el tránsito desde el pedido de vacancia del presidente. Es más, usted tenía una interpelación que responder, sí, asiste al Parlamento y se encuentra con la sorpresa de que no había interpelación. No le avisaron que no había interpelación. A mí me llamaron y en la noche enviaron una carta, pero como no tenía oficialmente la recepción del documento, y esto era a primera hora, entonces yo me fui directamente de mi casa al Parlamento y ahí me informaron que no había la reunión para la interpelación. Entonces yo pregunté cuándo va a ser esto, entonces lo vamos a comunicar, pero luego me han dicho que se pasó el plazo y que en caso de, si los congresistas consideran que debo ser interpelado, tendrán que presentar nuevamente la moción correspondiente. Yo iba con toda la voluntad y sobre todo el deseo de informar no solo a los congresistas, sino a través de ellos, que son los representantes del pueblo, los que han sido elegidos por el pueblo, explicar a la población lo que nosotros estábamos haciendo en materia de la prevención, que era la parte que ellos habían cuestionado y sobre todo en Piura. Y llevaba toda la información. Ya había estado días atrás en la Comisión de Reconstrucción, donde había hecho una explicación muy detallada, tanto con datos, con imágenes, como con filmaciones, que los congresistas que estuvieron ahí de las diferentes bancadas quedaron satisfechos. Entonces sintió que podía salir airoso de esa interpelación. Sí, eran explicaciones que ya las habíamos efectuado. Es más, mucho de ello ya estaba resuelto en el campo, ¿no? Por ejemplo, habían algunas observaciones técnicas y nos decían que teníamos que haber considerado alguna sugerencia que daba el Colegio de Ingenieros o las universidades de Piura. Y nosotros ya lo habíamos hecho. O sea, ya se estaba haciendo. O sea, se nos cuestionaba que no se estaba considerando. Por ejemplo, el Colegio de Ingenieros pensaba que lo que íbamos a hacer era similar a lo que se habían efectuado en años anteriores. Como ellos decían, arrimar la tierra del río a los costados. Entonces, eso no debe hacerse. Y entonces nosotros dijimos, pero eso no vamos a hacer. Pero es que no está dicho en la ficha inicial. Ese era el cuestionamiento. Deben hacer un canal guía, sacar la tierra de ahí y ponerla al costado. Es que eso es lo que vamos a hacer. Bueno, eso es lo que hemos hecho y hoy día tenemos prácticamente un canal guía de 70 kilómetros en el río Piura, con anchos que van de 100 a 150 metros. Y profundidades en la parte baja que llegan hasta 5 metros. Quiere decir que estaba todo colmatado. Claro, esos resultados, porque hablábamos antes de salir al aire de la satisfacción que siente usted de lo avanzado. Yo le preguntaba por la reconstrucción y usted me dijo, por lo menos en lo que toca a su área, a mi sector, su sector, usted está satisfecho con lo que se ha avanzado. Hay una inversión de 800 millones de soles desde Tumbes hasta Ica, que ha logrado, digamos, en un porcentaje de satisfacción, habría llegado a cuánto de lo que ustedes se propusieron. Sí, en el caso de Piura prácticamente ya estamos cercanos al 100%, ¿no? Ya nos falta solo algunos tramos de la parte alta. Toda la parte desde, para aquellos colegas piuranos o el pueblo piurano, ¿me entiende? Desde la presa Los Ejidos, que está más arriba de la ciudad de Piura, hasta la zona de La Niña, ya está 100% prácticamente culminado. Y ahí tenemos, ayer he tenido la visita inopinada de un congresista, justamente. ¿Quién? El señor Cheput estuvo allá de manera inopinada. Bueno, lo ha respaldado. Y me llamó anoche diciendo que le llamaba muchísimo la atención todo el trabajo que se había hecho, pero que no estaba bien difundido. Entonces, ¿El presidente es consciente de esto? ¿Usted le ha informado? El presidente conoce perfectamente porque él ha estado ahí.
Él ha ido a ver todos los trabajos que se han realizado. Esto significa que entonces, si el trabajo ha sido bueno, ¿usted sería ratificado en el cargo de ministro de Agricultura? Bueno, eso el presidente tiene ¿Pero la no le ha respuesta. adelantado nada el presidente? Bueno, él me pide que siga trabajando como lo hacemos todos los ministros. ¿Y les han dicho, los han citado para cuándo, para darles la noticia de la continuidad o la no continuidad? Yo acabo de estar en una reunión con el presidente, tengo una reunión hoy día, 4:30, he estado reunido con él, despachando y viendo todas las cosas, los cambios de personal que quiero hacer, y él me ha dicho, ya, vamos para adelante. Le he presentado un programa de trabajo que es lo que me había pedido y estamos trabajando en eso. Si habrá algún cambio, me imagino que el que venga a suceder me tendrá que seguir con el programa que hemos diseñado. Con esa línea de trabajo. Ahora, por otro lado, la señora Mercedes Araoz ha sido enfática en señalar que ninguno de sus ministros conocían del tema del indulto de Fujimori. ¿Usted ratifica eso? ¿Concuerda con lo que ha expresado? Nosotros fuimos informados unas horas antes del día 24 de la decisión del presidente. Siempre nosotros hemos respetado, cuando se hablaba de las posibilidades de indulto, cuando nos preguntábamos, hemos dicho que respetamos la decisión del presidente. Esa es una atribución estrictamente del presidente, no tenía por qué consultarlas a nosotros, no tenía por qué pedirnos nuestra opinión respecto a Pero usted en algo. particular no sentía que se le afectaba en nada, porque hay ministros que no están de acuerdo con esa decisión y han dejado sentir su protesta o su malestar a través de una renuncia. Yo lo que siempre he dicho, le he dicho públicamente, también se lo he dicho al presidente, independientemente de lo que un ministro sienta, que puede estar a favor o puede estar en contra, o que pudo haber sido en ese momento o en otro momento, independiente de eso, yo siempre le dije al presidente, es tu decisión, presidente, y te respaldamos, y en mi caso te respaldo en tu decisión, porque esa es la facultad que te da la Constitución a ti, ¿no? Y así lo hemos tomado. Y si dejamos ese respaldo de lado, ¿usted está a favor o en contra del indulto Fujimori? No, sí, porque podría discrepar y sin embargo respetar la voluntad del presidente. Claro, nosotros siempre hemos respetado, le hemos dicho al presidente, es más, yo había conversado en una oportunidad sobre el tema con él, yo he viajado varias veces con el presidente a las alturas. Yo me acuerdo mucho, el 24 de junio fuimos a Lircay, 4.300 metros sobre el nivel del mar con el presidente, y estuvimos ahí, y en el retorno conversamos algo del tema, de las ventajas, de las desventajas, y yo tengo una forma de ver el problema, ¿no? ¿De este año? De junio del 2007, sí, de 2017. Conversamos el tema y... Es decir, ya se estaba conversando del tema y ustedes le daban opiniones respecto a No, lo que pasa es que siempre en algunos decisión. momentos el presidente preguntaba algunas opiniones sobre diversos temas, sobre distintos temas, a veces políticos, a veces técnicos, pero no era a veces extraño el tema financieros. del indulto. Digamos, el presidente dijo desde un comienzo que él veía con buenos ojos, por ejemplo, estar en el domicilio, una detención domiciliaria. ¿Se acuerda de eso? ¿Cuándo se acuerda? Él lo mencionó. Sí, inclusive en campaña algunas veces conversábamos, recuerda, yo participaba en el plan de gobierno y entonces algunas veces se comentó el tema así, ¿no? Sin embargo, no fue esa alternativa la que finalmente se llevó adelante. ¿En lo particular a usted le molesta o está de acuerdo con el indulto? ¿Cree que ha sido positivo, políticamente hablando? Yo he sido probablemente uno de los profesionales que fui afectado en el gobierno del señor Fujimori, pero yo no vivo de rencores. Yo no vivo absolutamente de eso. Aprendí de mi madre a decir que debía siempre perdonar, pero no olvidar. Entonces siempre he perdonado eso. Y eso es una de las cosas... ¿Cuál fue el perjuicio que usted sufrió en la época? No, en esa época había mucha... Yo he trabajado siempre en proyectos, programas ligados o contratados por el Estado, y algunas opiniones que daba, siempre me han entrevistado sobre aspectos del agro, y algunas opiniones que yo daba en contra de algo que se hacía, siempre, como decía, me caía la chiquita después, ¿no? Porque no estaba en contra de algunas cosas que hacían, ¿no? ¿Cómo le caía la chiquita? ¿Puede ser más específico? Bueno, si yo contrataba con el Estado, obviamente después ya no tenía posibilidad de contratar con el Estado. Porque usted hacía críticas al Estado, entonces ya decían, este proveedor no va más. Pero, claro, o sea, esas situaciones las he vivido, pero como le repito, eso es para mí el pasado, y yo no vivo de esos rencores. Yo solo miro al pasado para ver aquello que puedo mejorar, no para aquello... ¿Cree que ha sido una buena jugada política del presidente indultar a Alberto Fujimori? Bueno, dentro de una estrategia, él ha optado por eso porque venía de atrás. O sea, no ha sido... En eso yo sí creo que el presidente no está señalando algo
diverso a lo que él venía trabajando, porque esto se ha presentado desde días anteriores. Además, en algún momento se nos comentó que se habían presentado 45 solicitudes de indulto para el presidente Fujimori. ¿A usted no lo sorprendió entonces? Entonces no nos sorprendía, porque cada vez se comenta, han presentado otra solicitud, Lo tengo hasta que llegó esto. Porque a propósito del indulto tenemos información sobre el expresidente Alberto Fujimori. Fernando Llanos está en la Clínica Centenario. Fernando, cuéntanos qué está ocurriendo. Buenas noches. Aquí, Mávila, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Con mucho movimiento, la verdad, en esta zona, al menos la de Toribio Rodríguez Mendoza, la zona lateral de la Clínica Centenario. Por este acceso ingresó hace una hora y fracción Kenji Fujimori. La llave, podríamos decir, en cuanto a lo que es la salida o el alta de Alberto Fujimori, porque es finalmente el hijo más cercano, el más próximo, con quien se han tomado decisiones claves en los últimos 15 días respecto al destino de Alberto Fujimori. Lo cierto es que llegó Kenji Fujimori, no quiso hablar a su acceso a esta clínica. Inmediatamente después de su ingreso se multiplicó la custodia policial en esta zona de la avenida Toribio Rodríguez de Mendoza, lo que nos puede dar una señal de que tendríamos movimiento en los siguientes minutos. Y movimiento es sinónimo en esta situación, creo yo, de alta. No hay confirmación, no hay palabra ni de la clínica ni de la hasta el momento, familia Fernando, Fujimori, podemos decir en este caso de Kenji Fujimori. Sí, hasta el momento, decía Fernando, podemos decir que es un rumor, pero que suena fuerte y que con las evidencias que hay, no solo por la llegada de Kenji Fujimori, porque valgan verdades, él ha visitado a su padre con frecuencia, está muy pendiente de su salud, pero sobre todo por la presencia de la policía en la clínica, ¿correcto? Claro, a eso iba, a eso iba. El movimiento no es el mismo que hemos tenido en los últimos 10 días al menos. Alberto Fujimori lleva 12 días acá, desde el 23 de diciembre, se han cumplido 12 días. En los primeros 2 días tuvimos sí un nivel de cerco policial importante en la zona frontal y en esta zona lateral por la que ingresaban y salían los vehículos vinculados a la familia Fujimori. Después esto se fue diluyendo en el tiempo. Pero a la llegada esta noche de Kenji Fujimori, nosotros estábamos, es más, solos aquí, en esta esquina, cuando llegó Kenji Fujimori. Inmediatamente después se activó esta alarma que tú mencionas, esta posibilidad, este rumor de que podría obtener el alta médica en los siguientes minutos o en las siguientes horas, y eso activó inmediatamente el protocolo policial que ha multiplicado efectivos. Yo calculo unos 20 efectivos más o menos aquí en este perímetro de la puerta de Toribio Rodríguez de Mendoza. Está Kenji Fujimori, está el único hijo además que de los 4 hijos de Alberto Fujimori que está en la clínica, y ya hemos visto señales que todos los momentos importantes desde que salió del penal de Barbadillo al día de hoy, en todos esos momentos importantes estuvo Kenji Fujimori. Así que además hay un detalle importante de que podríamos tener novedades en los siguientes minutos. Vamos a estar en contacto contigo permanente, Fernando, porque el detalle además singular con Kenji es que tenemos entendido es la dirección de Kenji la que el expresidente ha consignado ante el INPE. Entonces, si él saliera, sería altamente probable que fuera a casa de su hijo menor. Ese sería el destino del expresidente, por lo menos según los indicios o la información que manejamos hasta ahora. Claro, así que vamos a estar atentos y regresamos contigo. La proyección. Ajá. Sí, solo quería darte un dato más. La proyección que nos han dado acá, y no puedo revelar fuente, pero la proyección es que no vaya a un sitio, Alberto Fujimori, una vez que esté de alta, no vaya a un sitio en el que pueda ser vulnerable. ¿A qué nos referimos vulnerable? A un lugar que tenga acceso directo y contacto directo con la calle. Claro, van a por el tema de las marchas, por la presencia de manifestantes. Así es. Que están en contra del indulto. En un lugar que tenga tranqueras o líneas de seguridad que impidan la proximidad de extraños a la vivienda a la que llegue Alberto Fujimori. Ese es el dato que tenemos que claro, es por confirmar, pero que da pistas en cuanto a los siguientes pasos que dará la familia Fujimori, sobre todo Alberto Kenji,
una vez que obtenga el alta médica de esta clínica Centenario. Muy bien, Fernando, nos mantenemos en contacto. Entonces, regresamos contigo en cualquier momento. Nosotros continuamos aquí con el ministro de Agricultura y ya para cerrar la entrevista, le quería preguntar, ¿los ministros renunciantes han hablado con ustedes? ¿Han explicado sus motivos? Bueno, han sido cartas dirigidas al señor presidente de la República y por los sistemas internos que tenemos de comunicación nos han expresado los motivos de sus renuncias. Motivos, y cada uno tiene su propia forma de ver el tema. No son todos iguales. No son todos iguales y han agradecido la oportunidad que les dio el presidente para trabajar por el país. Ahora, ¿en este momento se están haciendo cargo de los ministerios o están los viceministros asumiendo? Hasta que los sustituyan siempre están a cargo los ministros. Están a cargo todavía los ministros. En este caso, en el caso de Carlos Basombrío ya juramentó el nuevo ministro. Claro, ¿no? pero en el caso de Coco Nieto, que renunció hace poco, él todavía está en el cargo hasta que venga igual el que sustituto. Salvador Solar. Sí, Salvador, lo que pasa es que Salvador también estuvo fuera por una cuestión familiar, ¿no? Y mucho que se le criticaba que no estaba, pero él tenía una cuestión familiar y por eso salió. Muy bien, ministro, le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Como decía, es uno de los pocos ministros que nos ha concedido una entrevista. Feliz año para usted. Hacemos una pausa, vamos a estar feliz atentos. año, si me permites un segundito. Sí. Ojalá que podamos explicar en algún momento lo que han sido los logros del 2017, las proyecciones que tenemos para el 2018 y qué es lo que esperamos en este año 2018 de cara al 2021, que es la etapa de gobierno. Bueno, con eso ya me dijo que está ratificado en el cargo. Bueno, por lo menos le puedo decir cuál es. Si me estaba pidiendo una oportunidad para hablar próximamente de lo que viene en el 2018, quiere decir que usted está ratificado en el cargo. Por lo menos eso es lo que tengo que dejar listo, aunque yo no siga en el cargo. Muy bien, ministro. Vamos a la pausa y regresamos con el ex canciller Francisco Tudela a propósito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la posibilidad de que se anule o no el indulto para Alberto Fujimori. Muy bien, continuamos aquí en 2018. Carlos Ábalos con información en vivo a esta hora. Adelante, Carlos. Clínica Centenario también. Atención, Carlos Ábalos está en la Clínica Centenario con información en vivo de último minuto. Adelante, Carlos. Bueno, esa es la imagen de la clínica. Comentábamos con ustedes que durante todo el día se corrió el rumor de la posibilidad de alta para Alberto Fujimori, de su salida de la clínica. Carlos Ábalos, ahora sí, ¿listo para informarnos? Te escuchamos, Carlos. Estás al aire. Muy bien, regresamos más adelante entonces con información de la Clínica Centenario en cuanto se arregle el problema de comunicación con nuestro reportero. Y les había anunciado que está con nosotros el ex canciller Francisco Tudela, quien ha concedido un artículo a un medio extranjero en el que ha calificado de maquiavelismo ostentoso. Lo que ha hecho Kuczynski ha sido un acto de maquiavelismo ostentoso como nunca he visto en mi vida política, y todos sabemos que tiene una larga trayectoria en política. Entonces, lo hemos invitado esta noche. Bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, Mavi. Gracias a ti por la invitación. Maquiavelismo ostentoso y que nunca había visto en política una cosa así. Bueno, porque Maquiavelo, la recomendación central del príncipe y también de la década de Tito Livio, es que el gobernante debe ocultar sus intenciones, no revelarlas antes de tiempo. Y puede, en el lenguaje de la época, incluso simular, esto es, no ser veraz. Baltasar Gracián, que da la respuesta a Maquiavelo, que es un escritor español del siglo de oro, dice que el gobernante puede disimular, pero no puede simular. Esto es, puede disimular, pero no puede mentir. ¿Y usted cree que Kuczynski ha disimulado, pero no ha mentido? En el caso del indulto ha disimulado y no ha mentido. En el caso de las operaciones económicas, envió al Congreso una respuesta escrita que el Congreso no le había pedido, respecto a la cual él mismo se desdijo después. Ahí sí mintió. Simuló.
Simuló. Es el término clásico. Si lo traducimos. Sí, claro, no fue veraz. No fue veraz. No fue veraz. ¿Se justificaba el pedido de vacancia para Kuczynski por eso? Bueno, en realidad no sé si se justificaba o no, en el sentido que esa es una decisión política de los representantes al Congreso, o sea, de los 130 que nos representan en el Congreso. Lo que yo sí creo es que en el plano moral, la mentira en general está mal en todas las circunstancias para cualquier persona. Hay mentiras blancas, mentiras piadosas. Una mentira puede engañar a una persona, a 10 personas. Madoff engañó a cientos de personas. Pero cuando un jefe de Estado no es veraz, engaña a millones de personas. Y entonces eso a mí sí me parece condenable. Naturalmente, de ahí a la vacancia entran una serie de otros elementos a considerar. Esto es la estabilidad del país, la gobernabilidad, el ultimátum dado por el mismo presidente Kuczynski, en el cual él renunciaba pero forzaba a sus dos vicepresidentes a renunciar, cosa que yo personalmente encuentro que no es acorde con la Constitución. Cuando yo renuncié a la vicepresidencia, renuncié de motu propio porque había una situación que yo consideraba insostenible e incorrecta. Pero nadie hubiera podido instruirme a renunciar porque yo no hubiera aceptado esa imposición, porque la Constitución establece un régimen de sucesión justamente para estos casos. Eso no habla muy bien del presidente Kuczynski, pero tampoco deja muy bien a los vicepresidentes. Bueno, nadie ha salido bien parado de esta crisis. No hay que olvidarse que quien presenta la moción de vacancia es el Frente Amplio. Esto es, aquellos que votaron por Kuczynski en la segunda vuelta se vuelven, a la hora que ven la oportunidad de vacarlo, ven la debilidad de la coyuntura, se convierten en sus enemigos y empujan la vacancia. Y entonces, claro, el presidente reacciona y se produce la disensión en las filas del fujimorismo y aparecen los 10 votos salvadores. Amplio, claro, pero no Nuevo Perú, ¿no? Porque hay también un quiebre y una división a la izquierda. Nuevo Perú se retira. Nuevo Perú traiciona a la izquierda, porque si Nuevo Perú no se hubiera retirado, la izquierda hubiera logrado su propósito, que era vacar al presidente. ¿Y esa carta todavía está, digamos, juega a favor de la izquierda hoy que se siente más traicionada por el presidente? Yo creo que juega en contra de la izquierda porque el escenario de la izquierda era la vacancia con la renuncia de los vicepresidentes, que el presidente del Congreso asuma la presidencia, la crisis política generalizada como el año 2000, nuevas elecciones, pero en condiciones muy malas, porque esta crisis es una crisis continental, no solo peruana. Esto es, el trasfondo de esta crisis es Odebrecht. El trasfondo de esta crisis también es una especie de conflicto civil sordo que vive el Perú desde hace muchos años entre el antifujimorismo, digamos, y no solamente el fujimorismo, sino que aquellos que en el centro no quieren el conflicto, ¿no? Y entonces ha sido una década y media, muy agresiva en materia política, pero extrañamente como Kuczynski utilizó el antifujimorismo para hacerse elegir, entonces recrudeció esta virulencia y naturalmente esto ha llevado al país no solamente a la crisis moral que representa el escándalo de Odebrecht en toda América Latina, pero también en el Perú, sino que también ha llevado a una crisis política de confrontación. Y yo creo que la decisión del indulto es justamente la percepción de esa crisis política de enorme confrontación con el telón de fondo de Odebrecht y de alguna manera el impulso que la izquierda le da a la vacancia.
Y entonces, naturalmente, este conjunto de cosas están detrás de la decisión del indulto, independientemente del hecho que objetivamente parece efectivamente que el presidente Fujimori está en las condiciones malas de salud que el parte médico da. Pero independientemente de eso, el indulto, no nos olvidemos, es un gesto político. Toda acción del presidente de la República hecha en función de sus atribuciones constitucionales es un gesto político. El indulto es un gesto político. Cada vez que un presidente de la República indulta presos es un gesto político, es una gracia presidencial. Eso significa que quienes hoy están señalando que la Corte va a anular o va a recomendar al Perú que se revoque el indulto a Fujimori, ¿están equivocados? ¿La Corte tendría que respetar esa decisión del presidente? Yo creo que están equivocados porque creo que la Corte no ha estado bien informada o no ha analizado con más reflexión y detenimiento lo que tenía que decir. Yo tengo acá el comunicado de la Corte, ¿no?, en que expresa preocupación, cuestiona el indulto, pero hay una línea que es muy importante. Dice: la CIDH expresa su profunda preocupación porque al suprimir los efectos de sentencias condenatorias referidas a crímenes de lesa humanidad y graves violaciones de derechos humanos, el Estado peruano incumplió con las disposiciones, etc. El presidente Fujimori no ha sido condenado por crímenes de lesa humanidad por varias razones. La primera de ellas es porque el tratado de extradición que rige para el Perú y Chile, que está dentro del marco del llamado Código Bustamante, que establece las reglas de extradición, es taxativo en que el reo extraditado no puede ser juzgado por ningún delito que no esté contenido en la sentencia de extradición, en este caso de la Corte Suprema de Chile. La Corte Suprema de Chile extradita a Fujimori, pero no por delitos de lesa humanidad. Y es por eso que el Ministerio Público en el Perú, cuando lo acusa para abrir el proceso, no lo acusa por delitos de lesa humanidad. Claro, tiene que respetar estrictamente las condiciones. Correcto. Y esa es la razón por la cual el juez San Martín coloca la frase delito de lesa humanidad en los considerandos, pero no en la parte resolutiva de la sentencia. Por una razón jurídica no podía hacerlo, porque por tratado estaba impedido de hacerlo. Claro, pero la Corte se pronuncia en una situación de conflicto complicada para el Perú, complicada para su imagen en el exterior también, porque este ha sido un tema que ha rebotado por todos lados, y sin embargo no conoce esto. ¿Por qué manifiesta una preocupación si lo primero que tendría que haber hecho es revisar la sentencia? Yo no quiero, digamos, juzgar las intenciones de los miembros de la Corte. Conozco a uno de ellos, pero, en fin, definitivamente hay un contexto político también en la Corte. Mi pregunta iba a eso, si se puede creer en una objetividad de la Corte Interamericana. Yo creo que no, y voy a leer una frase, porque quien no es veraz en lo poco, no es veraz en lo mucho. Y dice la Corte, finalmente, en el contexto de la violenta reacción de las fuerzas de seguridad del Estado en contra de las manifestaciones pacíficas en protesta por el otorgamiento del indulto, la CIDH rechaza cualquier forma de violencia y recuerda que la represión de la movilización y la protesta social es incompatible con una sociedad democrática. Todos hemos sido testigos en televisión que la marcha, fuera de un incidente vandálico que se produjo en la marcha ha sido una marcha pacífica. La policía ha acompañado la marcha y este párrafo del contexto de una violenta reacción de las fuerzas de seguridad del Estado contra los manifestantes es una falsedad. ¿Es un exceso de la Corte? Por supuesto que es un exceso, como todo el texto. ¿Y que se explica por qué? ¿Qué está pasando en la Corte para que se expliquen esos excesos? Lo que explica son las tendencias de nuestra época, políticas, y definitivamente la Corte, digamos, coopta gente que está comprometida con una agenda política y no con otra. ¿Por ejemplo?
por ejemplo, necesariamente las tendencias, digamos, de izquierda, socialistas, marxistas. ¿Representadas por quiénes concretamente en la Corte? Bueno, representadas por los miembros de la Corte, porque si no, no hubieran firmado este comunicado, ¿no? Por toda la Corte. Pero que hay una exageración de la Corte es una cosa que está mal, porque yo respeto que cualquier persona tenga las opiniones políticas que quiera. Yo desconfío además de las ideologías, porque creo que dan una visión parcial de las cosas, tienen por lo general una utopía que nunca van a realizar y son rígidas en sus juicios. Y eso se ve acá. Pero cada uno de los miembros de la Corte, como cada uno de nosotros como ciudadanos, es libre de tener las opiniones políticas que quiera, pero no puede hacer pasar las opiniones políticas por derecho. Que lo corte. Vamos, son las 9:38. El expresidente Alberto Fujimori abandona la clínica Centenario. Vamos al lugar, no sé si está Fernando Llanos o Carlos Ábalos. Vemos a su hijo Kenji Fujimori acompañándolo. Carlos Ábalos con la información. Mávila, así es, una imagen histórica del expresidente Alberto Fujimori. Vamos a correr para ver el acceso a una camioneta de lunas polarizadas bastante grande donde va a abordar. Ahí está el indultado Alberto Kenya Fujimori, que está en estos momentos abandonando la clínica. Está sentado en una silla de ruedas con una casaca y un polo, está levantando la mano, saludando a algunas personas que se encuentran en la fachada principal. Aquí en la cuadra 6, Paseo Los Andes, está abordando la camioneta que en estos momentos lo va a conducir a algún punto de la ciudad, de la capital. Hay policías en los exteriores y hay un resguardo impresionante. Saluda a Alberto Fujimori a las cámaras. Ha estado acompañado efectivamente con su hijo Kenji Fujimori. Y yo les voy a pedir en estos instantes que vamos a abordar nuestra unidad móvil para hacer el seguimiento. Vamos a abordar en estos instantes la unidad móvil para hacer el respectivo seguimiento. Así que vamos a comprender las imágenes. Sí, ¿okay? Adelante, Carlos, por favor. Vamos a la camioneta, vamos a la camioneta. ¿Permiso? Anda, no te preocupes. Nosotros nos mantenemos con las imágenes, entonces, para describir la situación. Decíamos 9:38, el rumor había corrido fuerte durante la tarde. Era muy posible que se diera de alta al expresidente Alberto Fujimori. La llegada de su hijo Kenji, como bien lo advirtió Fernando Llanos en su momento también, y sobre todo la presencia policial hacía suponer que esto ya iba a ocurrir en algún momento. Son 12 días, de acuerdo a lo que nos contaban nuestros reporteros, que ha permanecido internado el presidente. Definitivamente el semblante es el semblante de es un mejor semblante del que vimos, por ejemplo, cuando envió este saludo, este mensaje de agradecimiento al presidente Kuczynski, agradeciendo por la gracia presidencial. ¿Qué sentimientos, aprovecho la presencia de Francisco Tudela aquí, qué sentimientos le genera, usted que ha sido parte del gobierno de Alberto Fujimori, estas imágenes? Bueno, encuentro que él debe estar muy feliz de ir a su casa y su familia también, ¿no? Yo personalmente encuentro que, digamos, habían delitos atendibles y con lo que nunca estuve de acuerdo en su condena fue con la tesis que vino de la Corte Suprema de Chile, está en la sentencia de la Corte Suprema de Chile. Lo que veníamos conversando de la lesa humanidad. No, ellos no incluyeron lesa humanidad, claro, pero sí la autoría mediata. Entonces, la autoría mediata es un tema que no es defendible jurídicamente en una corte norteamericana, francesa, británica. La autoría mediata no se tendría en pie porque no hay nexo causal. O cuando se dice que se hará seguimiento al cumplimiento de las sentencias, uno podría responder, ok, pero los autores materiales están bien sentenciados. Correcto. ¿No? La autoría mediata es justamente ese punto en el que podemos discutir si Fujimori La autoría mediata es un supuesto jurídico. O sea, él debía saber. Y entonces, ¿a qué va esta disquisición entre los delitos, digamos, la CTS, cosas por las cuales ha sido condenado, de las cuales él se declaró culpable por lo demás, y el tema de la autoría mediata? Es que si se trata de los delitos donde hay autoría directa
ya purgó en exceso la carcelería correspondiente. Y la autoridad inmediata es un supuesto. Condenar a una persona por un supuesto, a mí me parece un tema jurídicamente discutible. Y entonces considero en ese aspecto que el presidente Fujimori ha sufrido en la cárcel, que además yo imagino que el sufrimiento, la vergüenza de un jefe de Estado de estar en una cárcel debe ser muy grande, ¿no? Ha dirigido un país. ¿Usted aceptaría defender la causa pro indulto ante la Corte Interamericana? Si le hicieran la propuesta, no sé si se la han hecho. No, no me la han hecho. No lo sé. Yo he evitado la política durante 16 años, con éxito. No estoy partidarizado, no mantengo contacto con ningún partido político. Y este es un tema altamente político, o sea que para responder una pregunta así, Mávila, tendría que pensar 24 horas y preguntarle a la almohada y te podría contestar mañana en la mañana. Ok, entonces mañana lo llamo y me responde, quedamos en eso. No, quedamos en eso. Quedamos en eso, sí. Pero cree que sí, que están los argumentos por lo menos para poder plantear una buena defensa, al margen de que ha cuestionado la objetividad de la propia Corte. Porque la comisión plantea el tema central, que es que toda la argumentación de la comisión contra el indulto, que no es un juicio, dicho sea de paso, es solo una opinión, está anclada en el concepto de los crímenes de lesa humanidad por los cuales no ha sido condenado el presidente. Es cierto que en junio del año pasado, al hacerse una ampliación de la extradición, la Corte Suprema de Chile sí toma en consideración los crímenes de lesa humanidad, pero no hay proceso. O sea, para poder decir, como dice la comisión, porque suprime los efectos de sentencias condenatorias, eso es algo que no puede decirse respecto al llamado caso Pativilca, porque no hay proceso y por lo tanto no hay ninguna sentencia y tampoco se podría hablar de lesa humanidad antes de que sea condenado. Por lo tanto, está simplemente mal jurídicamente lo planteado por la comisión, además de la exageración contra el Estado peruano respecto a la represión de los manifestantes, cosa que es manifiestamente falsa, ¿no? Me informan que tenemos un enlace con el doctor Nakazaki, César Nakazaki, por teléfono. Doctor Nakazaki, buenas noches. Buenas noches, Mávila. ¿Cuáles son sus reacciones ante la imagen que estamos viendo y que hemos repetido, que se produjo a las 9:38, la salida del expresidente Alberto Fujimori con un mejor semblante, definitivamente, acompañado por Kenji Fujimori? Finalmente va a casa. Bueno, que luego del tratamiento médico internado en la unidad de cuidados intermedios de la clínica, corresponde ahora continuar su tratamiento ambulatorio. Y eso es lo que explica el hecho que está comentando. ¿Qué sentimientos le genera esta imagen? Usted que ha trabajado de cerca con el expresidente, ¿qué sentimientos le genera y a dónde cree, si es que tiene alguna idea, irá el expresidente a, digamos, a instalarse en casa de Kenji, porque es la dirección consignada ante el INPE? ¿Eso es correcto? Bueno, absoluta felicidad que se haya hecho justicia con el presidente Fujimori, que no merecía morir en la cárcel, y ahora irá a su hogar y a rehacer su vida como corresponde. Claro, se está discutiendo el lugar. En un primer momento se dijo que podría ser en las afueras de Lima. Luego se señaló que podía ser en casa de Kenji Fujimori porque esta es la dirección que se consignó en el INPE. ¿Eso es correcto, digamos, siguiendo el trámite y la formalidad? ¿Él debe ir a esa dirección o puede cambiar de domicilio? Él es un hombre libre. Y como tanto, como hombre libre, él elegirá su domicilio, donde fijará su hogar y lo que le resta de vida junto a su familia. ¿Y tiene usted idea alguna de a dónde irá? No la tengo, y en todo caso es un tema que corresponde a su vida íntima y en su momento se difundirá a través de él y su familia, no bien. Vamos a estar atentos con nuestros reporteros. Doctor Nakazaki, restricción ninguna entonces para Alberto Fujimori, porque se dice que él tendría que salir y que, por ejemplo, no podría participar siquiera como asesor o consultor del partido Fuerza Popular. ¿Esto es verdad? ¿Es legal? ¿Está contemplado? ¿Hay restricciones en ese sentido?
Yo creo que todo tiene su momento válida. En este momento solo precisar nuevamente que él es un hombre libre y que entiendo que como un hombre libre, luego de 12 años de esta cárcel injusta, lo primero que hará es reconstruir su hogar al lado de su familia. Correcto, eso quiere decir entonces que no hay restricción. Si entiendo bien su respuesta. Ha terminado la pena. Ha terminado la pena. El humanitario y la gracia presidencial ha extinguido la pena por las razones humanitarias que por todos conocidas. Correcto, por lo tanto, como usted señala, Alberto Fujimori es a partir de hoy y dado de alta un hombre libre, con todos los derechos que le asiste a cualquier ciudadano peruano. Con todos los derechos y con las limitaciones humanas propias de su edad y su enfermedad. Correcto, doctor Nakazaki. Gracias por esta comunicación. Muchísimas gracias y saludos a los profesores. Acá le hago presente. Saludos del doctor Nakazaki. Última pregunta. Le agradezco los saludos. ¿Cómo ve el futuro de Pedro Pablo Kuczynski tras este indulto y con Fujimori ya ahora fuera de la clínica? Bueno, yo creo que el indulto genera primero una reacción política que clarifica muchas cosas. Una cosa que llama la atención de los detractores del indulto, de los postulantes a la vacancia presidencial. Los ha criticado por ingenuos. Sí, claro, porque pensar que el presidente no iba a buscar una salida a la crisis era de una ingenuidad tremenda. O sea, y pensar que podíamos vivir con un Congreso... Que el presidente ponga el cuello sobre un bloque de madera para que le corten la cabeza. Eso no iba a ocurrir, es una ingenuidad. ¿Iba a ser imposible gobernar con la mayoría de Fuerza Popular si no se tomaba una medida como esta? No estoy seguro, pero lo que sí creo es que la situación se había vuelto insostenible porque él había perdido a sus aliados. Sus aliados, al percibir su debilidad, se alejan de él, lo abandonan. Y entonces, independientemente del tema de Fuerza Popular, que tiene la mayoría absoluta en el Congreso y que sería un problema para cualquier gobierno de cualquier signo, o sea, cualquier gobierno en la situación del presidente Kuczynski tendría un problema cuando la oposición tiene mayoría absoluta. Pero independientemente de eso, eso se potencia con el hecho de que aquellos que votaron por él, que lo llevaron a la victoria electoral, a la hora nona lo traicionan y tratan de vacarlo. Y entonces, claro, él hace una evaluación en función de eso. Y toma esta medida. Y toma esta medida, que es una medida política, porque toda atribución presidencial es una medida política, y clarifica el conflicto político peruano que en el fondo viene desde los años 80, que es el conflicto entre los partidarios de un régimen intervencionista y socialista. Por eso es que en los discursos en el Congreso la izquierda insistía sobre todo sobre dos cosas: atacar al fujimorismo, que eso es estándar, pero luego una nueva constitución. Lo que quieren es volver al 79, que era una constitución que consagraba el rol directivo del Estado en la economía, la intervención del Estado en la economía, etcétera, etcétera. Y entonces el indulto ha clarificado la política peruana, no hay en ese aspecto nadie en el centro, hay un cero en el centro. De un lado están los partidarios de la economía de mercado, de la estabilidad, etcétera, y del otro lado están los partidarios de lo que podríamos llamar la revolución constitucional. Correcto. Y la eliminación de la Constitución del 93. Ese es el tema de fondo político. Correcto. El antifujimorismo ha sido un gran caballo de batalla. Creo yo que con el indulto se debilita mucho. Pasa a otros foros, se discute a la distancia. El tema central hoy es el tema constitucional. Correcto, le agradezco mucho su presencia en el programa esta noche. Nosotros vamos a ir a una pausa, pero vamos a regresar con más información sobre la situación de Alberto Fujimori, que esta noche dejó la clínica Centenario. Estas son las imágenes de nuestros reporteros y nuestras cámaras. A ver, me dicen que vamos en vivo, ¿con quién? ¿Con Carlos? A ver, Carlos Rivera, abogado de IDL, está con nosotros en la línea telefónica para compartir también sus impresiones sobre lo que viene ocurriendo en este momento. Doctor Rivera, bienvenido. Adelante, lo escuchamos. Mávila, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, amigos de 2018.
acabo de ver la alta del señor Fujimori. Anotaba que creo que hemos testigo de casi un milagro, ¿no? Porque hace 11 días que se le otorgó el indulto bajo razones de que prácticamente estaba a punto de perder la vida. Lo vemos ahora bastante recuperado y saludando a sus correligionarios, ¿no? Con lo cual me parece que hemos sido testigos de una, ¿cómo llamarla?, pantomima política que se ha dado gracias a una decisión completamente cuestionable, ilegal, del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Bueno, lo cierto es que el indulto ya está consumado. Esperaremos que tenga que decir la Corte. Todavía ahí se va a discutir. Hay una audiencia para el próximo 2 de febrero, pero esta es la situación. El movimiento, la manera en que ha sido retirado de la clínica el expresidente, ¿tiene algo que objetar al respecto? No, en realidad sobre ese asunto no presentamos ningún tipo de objeción. Como tú sabes, Mávila, nuestra objeción está dirigida a la decisión del presidente de la República, ¿no? Y como tú has anotado correctamente, lo que está en cuestión y va a ser discutido y debatido en la audiencia de supervisión del día 2 de febrero es justamente la decisión del presidente de la República. Lo que haya ocurrido en los días posteriores son básicamente hechos políticos que pudieran ser por parte nuestra utilizados como elementos para dar cuenta de algunos de los aspectos centrales que nosotros hemos venido cuestionando, sobre todo el tema de la supuesta gravedad del estado de salud del señor Fujimori. El informe médico. Exactamente, hay elementos que nos van a permitir seguramente contrastar con esta repentina alta, da cuenta de que efectivamente el señor Fujimori no estaba con un estado de salud lo suficientemente grave, menos al punto de que su vida esté corriendo peligro, y creo que lo que estamos viendo el día de hoy básicamente corrobora esto, ¿no? Es decir, un estado de salud que ha tenido una inusitada y casi milagrosa recuperación. Por eso todos los queridos del instituto están saliendo hasta su casa, ¿no? Correcto, doctor. Gracias por compartir con nosotros esas impresiones. Mientras tanto, nosotros continuamos con las imágenes en vivo. Movimiento policial, mucha custodia al vehículo que lleva al expresidente Alberto Fujimori. No sabemos a dónde, pero él a las 9:38 ha dejado la clínica Centenario debido a ya haber recibido el alta médica. Sigue con nosotros el ex canciller Tudela. Yo quería aprovechar para preguntarle esto que ha señalado el doctor Rivera. El tema de cuestionar la condición médica, la condición de salud del presidente, ¿vale como argumento ante un tribunal internacional? No. En este caso no. La Corte Interamericana, así como la Comisión, son órganos de la Organización de Estados Americanos. La Organización de Estados Americanos se rige por la Carta de la OEA y más recientemente por la Carta Democrática. Un Estado es independiente y soberano en sus actos, siempre y cuando obre de acuerdo a sus leyes y a la Constitución. ¿Qué pasa si la Corte Eso es falla en contra? Una regla de interpretación que está en la misma Convención Interamericana de Derechos Humanos. Así como usted se ha sorprendido por ese comunicado, ¿podría sorprenderse también por la audiencia? No pueden fallar en contra. ¿No pueden? No pueden. Pero ¿y si pasara? Bueno, tendrían que mandar una delegación internacional de médicos. O sea, digamos, sería una situación absurda. Es evidente que el expresidente está enfermo. El señor Rivera se extraña de que salga de la clínica Centenario, pero yo no creo que se iba a quedar para siempre en la clínica Centenario para ir después al cementerio. Está enfermo, pero no moribundo, digamos, ¿no? Entonces, acá hay mucha política. Yo lo que sí considero es que no hay que hacer pasar la política como si fuera derecho. Una cosa es el derecho, otra cosa es la política. Y en el caso de los tratados internacionales y su interpretación, esta es siempre restrictiva, porque uno no puede dejar la imaginación libre respecto a normas que vinculan a muchos países.
Cuando la presidenta del Consejo de Ministros dice que en caso haya un comentario, una recomendación, se va a defender la Constitución y lo que dice la Constitución. Tiene razón. Tiene razón, Mercedes Toda la Arauz. razón del mundo. ¿Podría un presidente, después de Pedro Pablo Kuczynski, revertir el indulto? No lo creo. No se puede. ¿No se puede? No se puede porque no hay motivos para revertirlo. Los casos en los cuales eso ha ocurrido era porque los reos indultados habían fingido enfermedades. Estamos hablando de Cruciat. Claro, que claro, no. Cruciat que no, sale y luego se le ve a los 2 días comprando un bon de Asia. Por supuesto, pero en el caso del presidente Fujimori es de conocimiento público desde hace muchos años todos los males que lo aquejan. El cáncer a la lengua lo tiene desde el final de los 90. Bueno, dicen que en este momento no, que en este momento es un cáncer controlado. Absolutamente controlado, pero digamos que tiene varias condiciones que es difícil atender sin un centro hospitalario cerca, ¿no? Es un hombre mayor también, tiene la misma edad que el presidente Kuczynski, dicho sea de paso, se están llegando a los 80. Me voy con Fernando Llanos, me dicen. Fernando Llanos, adelante. Estamos viendo el interior del vehículo que traslada al expresidente Fujimori. Adelante, Fernando. El vidrio frontal, felizmente, le ha marcado una llamada telefónica. Le ha marcado una llamada telefónica ahí. Habla con alguien, Alberto Fujimori. Habla con alguien, Alberto Fujimori. Y volvemos a la ubicación. Volvemos a la ubicación en el vehículo de América Televisión y Canal N para contarles paso a paso, detalle a detalle lo que está aconteciendo aquí en el desplazamiento de Alberto Fujimori conjuntamente con su hijo Kenji. Recordemos que el 23 de diciembre Alberto Fujimori abandonó el penal de Barbadillo Fernando, por problemas de salud, y el 24 finalmente el presidente Pedro Pablo Kuczynski le otorgó el indulto humanitario, el indulto que permite su retorno. Compartir, a ver si me ayudan, por favor, modulando el volumen. La bancada de Fuerza Popular nos ha hecho llegar información que señala que Keiko Fujimori y sus hermanos, los otros, no Kenji, porque Kenji está en la camioneta, están esperando a su padre en el lugar a donde él se dirige. Lo que no sabemos exactamente es a dónde va Alberto Fujimori, si irá a la casa de su hijo Kenji o si, como ha señalado Fernando también, que es lo más probable, es que se haya buscado un lugar, digamos, cerrado, donde él pueda estar y no pueda, en fin, que no sea de fácil acceso, para ponerlo en claro. Esa es la situación a esta hora, entonces el vehículo continúa ahí, su desplazamiento. Nosotros tenemos que agradecerle a Francisco Tudela su presencia en el programa. Gracias, nos ganó la hora. Los dejamos con noticias a las 10, pero continuamos con estas imágenes en vivo de la salida del expresidente Alberto Fujimori, que hoy ha sido dado de alta. ¿Perdón? Gracias. Vamos con noticias a las 10.